Les contaba que todos los lunes de febrero a las 20, hoy es lunes de febrero, en Bebop Club, en Uriarte 1658, en el barrio de Palermo Viejo, suena la Bebop Big Band. 16 músicas en escena, clásicos de la era dorada del swing. Y al frente de ese proyecto, el dueño de este sonido, el trompetista Mariano Loiácono, trompetista cordobés. Con años de experiencia en Rosario. Una escena central del jazz en la Argentina. Por si esto fuera poco, como los vendedores ambulantes, ¿vieron? El viernes 27 de febrero a la misma hora, a las 20, Mariano Loiácono tocará con Juan Falú en Bebop Club. Las entradas en ambos casos se consiguen por Passline. Mariano Loiácono, ¿cómo va? Muy buenas tardes, gracias por venir a la radio. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, un placer. Muy bien. ¿Cómo se llama este tema? Este es un tema que se llama Blues and I. ¿Qué significa? Es un tema... En realidad es un tema que compuse inspirado... Me da un poco de pudor decir que inspirado y un tema como si fuese una gran composición, y es muy poca cosa en realidad. Pero bueno, está inspirado en un blues del gran Woody Shaw. Él tocaba un blues que se llama Blues for Woody, y que es un tema que tocaba mucho en vivo y tocaba muy rápido, es como un uptempo muy rápido. Entonces, bueno, mi idea era tocar así de rápido. Un poco tener un blues en ese tempo, como un poco homenaje a Woody Shaw. Bien, para un trompetista encontrar su propio sonido es todo un asunto. Cuando vos empezaste, ¿cuáles eran los trompetistas icónicos para tu oído? Lo que pasa es que yo cuando empecé a tocar, yo solo tocaba música clásica, hasta bastante entrado a mi carrera, digamos. Yo empecé a escuchar jazz a los 23 más o menos, y empecé a tocar la trompeta a los 12. ¿Y cuando empezaste a escuchar jazz, qué era? Bueno, Clifford Brown. En realidad empecé por Miles Davis y Chet Baker. Sí, esos fueron los dos primeros discos de jazz que me pasó un profesor en Rosario. Campeones de sordina. Campeones de sordina y de baladas y de todo, ¿no? Obviamente. Y a partir de ahí, Clifford Brown fue como el primer trompetista que yo estudié profundamente. Hablando de baladas, ¿no? Remember Clifford, Benny Golson. ¿Descubriste por entonces a Fats Fernández, por ejemplo? Un poco más tarde, porque yo ahí no tenía como te digo, yo no tenía casi idea de jazz. Y lo único que se escuchaba en mi pueblo, que podías encontrar así yo en la banda, que se podía tocar, era algún tema de Glenn Miller, algún tema de Artie Shaw. Los clásicos de la era del swing y después. Exacto, claro, de las grandes bandas, pero sobre todo los que más prensa tuvieron en ese momento, ¿no? Los que más llegaban al público. Pero también estaba la orquesta de Count Basie o la de Duke Ellington ya funcionando a tope. Los arquitectos del jazz y el jazz bailable y de multitud. Exactamente. Entonces, pero por motivos claros, ¿no? Siempre las orquestas blancas tuvieron mucha más difusión en ese momento. Bien, ¿y después te quedaste a vivir en el jazz? Sí. ¿Por qué? Sí, porque me parece una música increíble, muy profunda, con un costado de libertad y también me atrajo mucho su historia y su esencia, su raíz. Música de resistencia, la música de los oprimidos. Exacto. Cuando tocas ahora con Juan Falú, un enorme guitarrista, pero de la música raíz folclórica, y con una tesis sobre eso, sobre las músicas nacionales, ¿qué tocas? ¿En qué repertorio? Tocamos folclore, sí. Acabamos de escuchar a Juan Falú con Liliana Herrero. Sí, tremendo. Juan del Monte. Sí, eso. ¿Te animás a tocar improvisando? ¿Arriba de eso? ¿Arriba sí, claro, de esa versión de Juan del Monte? ¿Así hacemos radio, en serio? A ver qué toca Juan con esto. Chacarera amanecida, de esa que canta el zorrito, el que roba las gallinas y que se queda solito.
sientes meta pelearle a la vida. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Cuando canta con la caja, hace llorar la chilera y baila la cola al aire, albahaca en las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos. El zorrón, los yuyarales, lo mismo se les hace humo. Lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Bueno. Bravo, bravo, bravo. Está muy bien. No debe haber tanta experiencia de folclore nacional con trompeta, ¿no? Yo nunca escuché nada. Digo, más allá de algún tema, alguna samba sobre todo, pero así como conciertos nunca escuché, pero tal vez hay. Es difícil tocar arriba de algo que ya está armado, como no pisar a Liliana ahí en esa situación y tratar de escuchar que tocan. Bueno, pero gracias por hacerlo, pero además lo haces muy bien, y no solo lo haces muy bien, sino que te da mucho placer, que es otro asunto. Me encanta, ¿no? me encanta. En mi casa se escuchaba mucho folclore de cuando yo era chico. Tu casa de Córdoba, dijiste Cruz Alta, mi pueblo, sí. Cruz Alta, Sí. ¿no? Y ahí se escuchaba mucho folclore. Mercedes Sosa, sobre todo, Horacio Guaraní, bueno, ¿no? Como los más clásicos, así grandes artistas de folclore. Y después este proyecto nació de encontrarnos con Juan así en algún lugar tarde después de tocar. Hemos encontrado, yo tocaba en algún lado y él también, y estaba en algún bar y siempre hay guitarreada donde está Juan. La recalada, digamos, ¿no? Claro. Lo que pasa después de... Y yo, bueno, siempre orejeaba alguna samba, alguna cosa, entonces, bueno, toquemos algo. Y yo, bueno, y después que encontramos un par de veces y tocamos, en algún momento dije, bueno, armamos algo y tocamos. Hay que hacerlo en público. Claro, y bueno, lo venimos haciendo ya hace un poco más de un año y no es tan seguido porque, bueno, los dos tenemos agenda un poco complicada de coordinar, pero cuando podemos lo hacemos y la verdad que lo disfrutamos mucho. Yo personalmente es una experiencia fantástica para mí. ¿Se conocen hace mucho? No tanto, realmente. Hace unos años ya, bueno, sí, ya hace unos 7, 8 años seguro que nos conocemos, pero no tanto que tocamos. Entonces, pero bueno, para mí Juan es un músico fuera de serie. Es un músico fuera de serie y agrega eso una capacidad de reflexión sobre la música nacional, digo, la política. No, además, ¿no? Digo, un compromiso muy, muy claro y muy marcado con la historia, con el presente y con el futuro del país. Vos venís de una casa también, ¿no? Con compromiso político, sí, y con mucha conciencia, sí, y sufridos en la dictadura. Totalmente, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso también un poco nos une. Bueno, Juan también tiene su historia. Claro, ¿no? su hermano asesinado durante la dictadura militar. Exactamente. ¿Cómo es la tuya? Mi padre fueron detenidos políticos en la dictadura, sí. Uh-huh. ¿Sobrevivieron a la sí, dictadura política? Sí. ¿Y eso qué significó para vos en la vida, la marca en la vida personal? Es un poco para siempre. No tiene... Olvido. Está siempre presente. No hay manera de dejarlo al costado, ¿viste? Entonces, se lleva, obviamente yo lo llevo con mucha dignidad. Eso, me enorgullece. Pero bueno, atrae un sufrimiento, ¿no? Claro, y el de la familia, además el de los propios padres, son todos víctimas de un sistema que en la Argentina, como se sabrá, le afectó la vida a millones de personas, no solo a unas pocas personas. Este año son 50 años. Son 50 Gato, años. te diría que a la Argentina por completo, ¿no?
bueno, de alguna manera u otra, pero no para el mismo lado, ¿eh? Exacto. claro, yo O creo sea, que, no para el mismo lado. que en este territorio viven unos y otros. No, Exactamente. no somos todos iguales al respecto, aunque deberíamos ser todos iguales, al menos ante la ley. Supongo que para tocar de a dos también hace falta tener coincidencia fuera de la música, ¿no? Yo creo que siempre hace falta eso. Lo que pasa es que a veces es cierto que en un grupo más grande es más fácil no ser tan homogéneo y disfrazarlo un poco, pero mientras más conexión hay por fuera de la música, más conexión hay en la música. Qué interesante eso, ¿no? Para conectar necesitas, además de lo que se ve, algo que Es difícil. es intangible. Sobre todo creo que cuando uno va adquiriendo cierto desarrollo como músico. Yo cuando era más joven, en algún punto descreía un poco de eso y pensaba que, bueno, no, ¿viste? Lo importante es siempre tocar con el mejor y, ¿viste? Y estar siempre con un grupo de gente que sea los mejores que tocan y no importa si te llevas mejor, peor o bueno, como, ¿viste? O si me dicen tocar una marcha militar y vos la tocás sin pensar lo que significa. Claro, bueno, también, obviamente, digo, eso va más hacia una cuestión ya directamente artística, ¿no? Pero Estabas con los del mérito, ¿no? Con los mejores por mérito. claro, con la cuestión y como un poco descreer de lo humano en cuanto a lo que puede influir en el resultado de la música. Y después, con el tiempo, uno va adquiriendo experiencia y pasando por otras situaciones y te das cuenta que no, que lo humano es prioritario. sí, uno puede, obviamente, como un profesional, trabajar con gente por ahí que no se lleva tan bien, y como en todo, ¿no? Hay límites también, ¿no? El asunto es si podemos elegir con qué elegiríamos. Después te pueden tocar en la vida en el sorteo de todos y a nadie se le pide un carné o un certificado de voto para integrar los grupos en que trabajamos. Claro, Después claro, es más cómodo a veces saber que si vinieran a por nosotros estaríamos espalda contra espalda, ¿no? Claro, no, y después uno obviamente respeta al resto totalmente, ¿no? O sea, porque si no también sería un poco parte de lo otro. Uno respeta al resto hasta un límite. ¿Cómo nos gustaría que nos respeten a nosotros también así como nosotros respetamos a los otros? Si vamos esta noche a Bebop a las 8 de la noche, encontramos un club de jazz precioso en la ciudad de Buenos Aires, encontramos un menú, encontramos un salón largo, si tenemos que ir al baño tenemos que subir por una escalera e ir para atrás, pero arriba del escenario con la Bebop Big Band, ¿qué pasa con esos 16 músicos en escena? Bueno, eso es un grupo que tiene ya 1 año y medio casi. Eso era una especie de anhelo tanto de Aldo, el dueño de Bebop, como mío, y que era volver a poner una Big Band. En realidad, no sé si ha tenido Buenos Aires alguna vez una Big Band todos los lunes, como es la tradición histórica en Estados Unidos, de que todos los lunes era día de Big Band. ¿En New Orleans o en todo Estados Unidos? En casi todo Estados Unidos, en un momento, cuando estaban las grandes bandas. Los lunes era en los clubes de jazz, claro, Big Band. Era porque mayormente los lunes los músicos no trabajaban. Y podían ir a tocar. Podían ir a tocar y cobrar menos, porque claro, obviamente hay que dividir por 16. Claro. Entonces ese día se quedó el lunes. Es casi un día de amor por la música, porque si pienso dividir por 16... Cuando uno toca una Big Band, es gran parte de esa. Yo siempre hablamos con los, mira, si no te gusta el plan de venir a tocar con una Big Band, no venga, no va a ser, no, con esto no te es como jugar en una cancha de fútbol un partido de 11, digamos. Te tiene que gustar y tenés que saber que tenés compañeros, digamos. Claro, es difícil, pero bueno, se instaló, nos va súper bien realmente todos los lunes. Qué bueno, ¿no? Tremendo. Creo que hoy están las etapas agotadas, creo, y el lugar es muy grande. Así bueno. que, nada, todos los lunes estamos ahí tocando clásicos de la época del swing, música es de interesante 30, 40. Los que vemos y conocemos el lugar, que una porción importante del público es una porción de turistas, muchos estadounidenses y muchos brasileños que por el nombre del club ya saben que si el club propone algo, seguramente la calidad está garantizada. Sí. La marca. Viene hace 10 años trabajando, ¿no? El club ya con una dirección y viene. La gente sabe que va a encontrar un buen producto, digo. Después te puede gustar más o menos lo que te toca la noche estéticamente, pero va a estar bien. A nosotros siempre nos gustó lo que nos disparó la programación de Bebop, es bueno decirlo. ¿Qué puedes tocar solo con la trompeta aquí en la radio? Va a tener que ser una balada. ¿Qué quieres que toque? ¿Una balada? Ok.
¿Qué tocaste? Eso se llama Come Sunday. Come Sunday es un tema de Duke Ellington. Es una especie de gospel de Duke Ellington. La letra habla le habla a Dios. Es muy linda. Hay una versión hermosa de Mahalia Jackson, Sí. que es una cantante que venía de la iglesia, que es casi toda a capela. Hay un momento en que Ellington la acompaña un poquito nomás. Tienen un disco Duke Ellington, Mahalia, se llama Brown and Beige, algo así, o Beige, Brown, Black, algo así. Los tres colores identificatorios. Si lo pensamos un poco, el jazz es una música que tiene cierto grado de abstracción y necesita de la participación en la imaginación de su propio público. ¿En qué pensás cuando tocas? ¿O no se piensa cuando se toca? Intento no pensar. Una vez yo, después de tocar con un gran maestro, estaba tomando clases en Estados Unidos, y entonces le pregunto, che, ¿en qué pensás? Me dijo, si cuando estás tocando pensás, estás en problema. Es decir, solo tenés que sentir Exactamente. cuando tocas. Obviamente es un concepto que se aplica cuando uno ya puede tocar esa música desde un lugar que ya la sabe, digo. Ya tiene la técnica y la memoria. Y claro, y lo conocés, digo, obviamente, si vos estás leyendo a primera vista, ahí la cabeza está pensando, y no es, pero el concepto, digamos, es como en realidad dejar de lado la cabeza, porque muchas veces el músico de jazz tiende a, como el jazz se convirtió un poco en una música, si se quiere, un poquito elitista en algún punto. Cuando alguien habla de un músico de jazz, te dicen, sí, el músico, toca jazz, es como... Claro, toca para oídos entre... Claro, ¿no? Y aparte sabe un montón y sabe cosas. Y en realidad, la esencia de la música no es eso. Es lo mismo que el músico de folclore, el músico de tal, es una música popular de la calle. El jazz es una música inmensamente popular en sus orígenes. Debe ser la más popular. Debe ser la más popular del mundo, ¿no? Entonces es difícil eso. Y entonces, como ha pasado mucho a que el músico hoy en día, sobre todo con las universidades y eso, sea muy mental y esté pensando continuamente en cosas, armonías, escalas y qué sé yo, y deje un poco de lado. Entonces la idea es como, el concepto es ese, es como... El sentimiento, ¿no? Los que me conocen bien, por ejemplo, Rodrigo Lamardo, saben que yo les pido a todos, el día que yo muera, y si hacen un velatorio y a alguien le importa eso, por favor pongan el concierto de Aranjuez por Miles Davis. Esa quiero que sea la banda de sonido del momento en que yo ya no esté, pero haya otra gente que me esté pensando. Todo el tiempo es esa canción. Es que es una obra larga, el ¿no? disco, claro. El disco. Es un disco con arreglos de un excepcional arreglador, Gil Evans, y un grupo que es el... Sketch from Spain. Claro, Sketch of Spain. Ahí está el concierto de Aranjuez completo, ¿no? Porque ¿qué pienso yo ahí? Que en el sonido de la trompeta de Miles Davis, para tocar una obra hispánica, está una reflexión sobre el sufrimiento de su propia familia, de los afrodescendientes. Una vez a Davis le preguntó una autoridad, ¿y usted por qué toca tan triste? Y le dijo, ¿usted no sabe que soy nieto de esclavos? ¿Por qué me pregunta? Es obvio, es esta obra, ¿no? Las castañuelas y el sonido de Miles Davis. Y el arreglo. Y los arreglos de Gil Evans, ¿no? El arreglador que admiraba a Piazzolla. Qué frase contundente, soy nieto de esclavos, ¿no? Claro. ¿Por qué es tan triste su trompeta? ¿Usted no sabe que yo soy nieto de esclavos? Preguntó así Miles Davis, haciéndose... No tenía ningún filtro, ¿no? No tenía pelos en la lengua. Cuando esta obra fue escrita eran los recuerdos de la Alhambra, la dominación árabe de siglos sobre España. El toreo, el sonido ese de los ancestros hispánicos. Pero cuando Miles Davis la toma, no está hablando solamente de eso, ¿eh? Escuchen el fraseo y el sonido de su trompeta. Si el jazz es una música universal de los oprimidos, eso lo dijo el de Joa Jones, un gran crítico. Y Miles Davis, uno de sus más grandes exponentes y el más revolucionario de todos. ¿Se puede despolitizar lo que se toca? Y no hablo en el sentido partidario, ¿eh? Sino que ahí está su abuelo esclavo, su papá dentista en el sur,
su paso por una universidad en Nueva York, la policía pegándole, aún en los lugares donde él tocaba. Los años de la heroína, la recuperación. Y esas ganas de a veces tocar de espaldas al público. Sobre todo si el público estaba repleto de blancos. ¿Qué tiene para vos este sonido de Miles Davis acá, Mariano Loiacono? La profundidad es increíble. La profundidad del sonido de Miles en general, no en todo, es como una nota y te aniquila. Va directo al corazón. Es una cosa increíble, es una nota. ¿Está pensando para vos o no está pensando? No. No. De hecho, era lo que menos hacía seguramente cuando tocaba. Y es posible que sea una toma esto, ¿eh? Sí. Una vez. El audio, sin que el audio de la grabación, bueno, esto es Columbia. Sí. Todo lo de Columbia se escucha perfecto, está grabado. No sabemos cuántos micrófonos había, incluso donde estaba sonando una mini Big Band, si se supone un poco, ¿no? Era una orquesta bastante grande. Flautas, cornos, tuba había. Tremendo, era un grupo tremendo. Pero además esto revolucionó, bueno, fue otro de los pasos de Miles que cambió la historia del jazz. La historia de la música. 4 o 5 veces lo hizo. Una vez a Miles Davis lo invitaron a una cena en la presidencia de la Nación, ¿no? Y le tocó una mesa donde estaba la esposa del señor presidente de la Nación, Ronald Reagan. Él estaba casado en ese momento, Miles Davis, con una presentadora de televisión. Entonces, todo el tiempo, la primera dama estadounidense se refería, hablaba con la gente que tenía en la mesa, eran 8, con la presentadora de televisión, que era la que conocía. Y en un momento en que Miles Davis intervino, ella le preguntó: discúlpeme, yo no sé quién es usted. A Miles Davis. Y él le respondió: no, yo no soy nadie, soy el marido de una señora que trabaja en televisión, solo que hice 5 revoluciones en la historia de la música y algunos dicen que soy un genio. Mi nombre es Miles Davis, señora, ¿cómo le va? Es el modo en que Miles Davis se relacionaba con los otros cuando los otros eran como los otros eran, ¿no? Volvamos a vos, Mariano Loiacono, pero a lo mejor estamos en vos cuando hablamos de Miles Davis, ¿eh? Bueno, Miles es una inspiración constante, la verdad que es increíble, es increíble. Cuando te tocó grabar para discos de Charly García, de Fito Páez o de Andrés Calamaro. Sí, he compartido grabaciones con ellos. Sí. En alguna ocasión, para otra cantante, no discos de ellos. No tuve contactos con ellos, yo directo. Yo fui, grabé y ellos grabaron también después. Y después escuché el resultado y eso, ¿no? Nada, no estuve en el estudio con ellos. Pero para un músico de jazz, ¿son referencias de la música argentina? Yo creo que a mí para mí no realmente, pero sé quiénes son, obviamente, y respeto su trayectoria. Cuando grabaste Fermín de Luis Alberto Spinetta con... Mira, te voy a contar una cosa que me convierte, ¿no? Me convierte en ignorante. Con, ¿no? Adrián Yáñez. Yo cuando empezamos a tocar Fermín con Adrián, yo no sabía qué era. Te digo la verdad, o sea, yo no tenía idea que era un tema de Spinetta. Después vi ahí que decía Spinetta, qué sé yo, en la parte que Adrián había puesto. Y entonces, che, qué linda melodía. ¿Qué cómo? ¿No conocés este tema? Creo que es viejo. De Almendra. ¿No? Claro. Y le digo, mira, la verdad que no, pero nada. ¿En qué año naciste? 81. Claro, esto es 11 años antes de tu nacimiento. Aún así uno sabe cosas que pasaron antes de uno. Claro. Uno sabe que murió Napoleón y no... Claro. Y que Colón descubrió América. Digámoslo así. Pero escuchá, esto sos vos. Sí.
Dos pruebas, no hace falta saber de quién es el tema para poder tocarlo como los dioses, y otra, no hace falta pensar lo mismo en política para poder tocar con alguien. Adrián tiene mucho de juego de autores argentinos y llevarlo un poco al terreno un poco más, si se quiere, jazzístico, de borde un poco más improvisado. Claro. Y cuando tocábamos en cuarteto, rítmicamente también iba hacia ese lugar, digo, ¿no? De hecho, vos ingresás en el tema no por el principio. No, exactamente, sí. Sino casi con un estribillo. Entonces, ¿no? Como, eso es como una marca de su carrera, ¿no? Esa búsqueda de temas argentinos. De jazzear la música argentina. Por último, que es una pregunta recurrente, ¿existe el jazz argentino o existen los músicos argentinos de jazz? Para mí existen los músicos argentinos de jazz en principio, y después, si hay una corriente de jazz argentino, que puede ser, tiene que tener algo, para mí, tiene que tener algo claro que haga que esa música tenga una referencia con Argentina, no solamente que esté tocada en Argentina. Digo, si vos tocas una balada, para mí, de Duke Ellington acá, es lo mismo si la tocas acá que en Nueva York, que en Nueva Zelanda, que en España, y eso es en principio jazz. Pero si es Fats Fernández tocando Naranjo en Flor. Yo creo que ahí también tendría que escuchar un poco más. Yo creo que a mí me resulta un poco más claro, por ejemplo, hago referencia a un grupo que para mí tiene ese sonido y que es Escalandrum. El grupo de Pipi Piazzolla. Claro, ellos yo creo que encontraron un sonido claro que tiene música argentina adentro, claramente. Candombe, chacarera, Piazzolla, mucho. De hecho, milonga, como es una cosa ahí adentro media. Entonces, para mí es una fusión eso, es una fusión entre ritmos y colores argentinos con elementos jazzísticos también. De hecho, Pipi Piazzolla, que es baterista y compositor y líder de este grupo, entre otras cosas, dice que aprendió el amor por la música con los bombos de la barra brava de River, escuchando los redoblantes y bombos en las canchas de fútbol, ¿no? Mirá. Siendo Piazzolla. Claro, siendo un Piazzolla, sí. el dueño de un apellido y de una dinastía de música. Mariano, agradeciéndote mucho que hayas venido. ¿Querías decir algo más? Sí, aclaro un poquito lo del rock y el gospel, porque a veces después queda en el aire y la gente interpreta un poco mal y queda como irrespetuoso, y no quiero que así sea. Digo, yo cuando empecé a escuchar jazz, mis referentes siempre fueron Louis Armstrong, Duke Ellington, Clifford, Lee Morgan, Freddie Hubbard. Entonces, yo siempre, como yo entendí que a esa altura que yo empezaba a escuchar jazz, que tenía 23 años, con respecto a alguien nacido en Estados Unidos, había perdido 23 años. Claro, y estabas escuchando los tops de la historia. Claro, entonces, viste, ellos nacen escuchando esa música. Entonces hay una diferencia muy grande en cuanto a cómo comprender, sobre todo cómo lograr sentir rítmicamente la música, claro, y entender la historia y aprenderse las letras y los músicos que fueron, ¿no? Claro. Los músicos que fueron grandes, que hicieron grandes y demás. Entonces yo recorrí siempre los músicos realmente de jazz y no escuché la otra música como para decir que sean referentes míos, porque sé que hay músicos argentinos de jazz que tienen como referente a músicos de rock. A Charly García, a Spinetta, hay muchos músicos de jazz que han grabado incluso discos completos de jazz. Claro, y entonces como eso a veces puede sonar un poco como pedante, dice, no quiero que eso suceda. Digo, yo respeto y respeto la figura de los músicos argentinos. Es obvio, sos cordobés y yo no te pregunté por la Mona Jiménez y el cuarteto, y vos podrías decir, no es lo mío, y nadie se debería ofender. Pero seguramente he escuchado más por las radios del pueblo y demás, a la Mona Jiménez que a Spinetta. Claro. En mi infancia, en el pueblo no se escuchaba eso. Claro. No sé, sí Charly García y Fito Páez, pero Spinetta no era algo que se escuche en el pueblo. Qué bueno que te quede, o que te haya quedado para cuando tengas ganas, la asignatura Spinetta. Está bueno saber que todo ese mundo te espera. O Charly García, o lo que fuere, ¿no? Hay tanta música, hay tantos libros y tan poco tiempo, hay tanta música y tan poco ahora tiempo. Con esto que estoy tocando con Juan, estoy ahondando en el folclore más aún y no lo puedo creer. O sea, estoy escuchando cosas de Eduardo de Eduardo Falú. O del Cuchi Leguizamón. Tremendo. Atahualpa. No, es increíble. La obra de folclore argentina es
es impresionante. Norberto Minichilo, cuando hizo el terceto, pensaba que un grupo argentino de jazz lo que tenía que hacer es tomar la música argentina que lo precedía, tomar el tango y el folclore y jazzear a partir de eso, sin una síntesis entre lo de afuera y lo de adentro, sino tomar al jazz como un estilo, una forma de tocar que puede abordar cualquier repertorio. Son ideas, ¿eh? El Gato Barbieri tenía otra idea, por ejemplo, y el Mono Villegas también al principio, cuando tocaba tango como si fuera un pianista de jazz de San Luis, pero tocaba la música de Buenos Aires, más o menos así. Agradeciéndote mucho la presencia en la radio, para nosotros un honor, ojalá queden algunas entradas para esta noche en Bebop y alguien las saque. Algo debe quedar, pero bueno. Si no, saquen para el lunes que viene. Y si no, para el 27 que estamos con Juan. Y está muy bien. Y el 27 con Juan, ¿no? Una cita mayúscula. ¿Querés tocar una más y no te jodemos más? Toco algo así. Algo de lo que podemos tocar esta noche. No sé si lo tocaremos. Ahí vimos la banda completa en el escenario de Ahí estamos, Bebop. Bravo, Mariano Loiacono. Bien, como el personaje de los Orozcos de León Gieco tocó con todos, pero en este caso todos tocaron con él. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer.